Pandemia. No la esperábamos en pleno siglo XXI y menos con la rigurosidad que está actuando en el mundo. Es más, creíamos que si llegaba, se podría erradicar con facilidad o en muy corto tiempo, pues con todos los adelantos científicos que ha logrado el hombre a través de los siglos y que nos han dado una falsa sensación de longevidad y de indestructibilidad, nos creemos invencibles. Además, porque hemos logrado derrotarlas, o por lo menos hemos podido controlarlas de alguna manera. Las pandemias comenzaron cuando el hombre empezó a conformar comunidades, ocasionando la muerte en la mayoría de los casos, al desafortunado que es infectado por una de ellas. Estas son algunas que han causado estragos a la humanidad, como la peste de Justiniano en el Imperio Bizantino, o la peste negra en 1346 en Europa y Asia, la viruela en el siglo XVIII en las zonas remotas de África, también en China, especialmente, la gripe española en 1918 ocurrió en Europa, el virus de inmunodeficiencia adquirida, VIH, en 1981. También está el H1N1 en el 2009, para recordar algunas. Hoy está con nosotros el COVID-19, llamado así por el año en que se reportó el primer caso de este brote, que fue noviembre del 2019, en China, y por las características físicas del virus, que manifiesta síntomas muy confusos, que incluso en muchas ocasiones han generado diagnósticos y tratamientos errados por parte de los médicos, al igual que la mala información que circula por las redes sociales, lo que ha sido causa de muchas de las muertes producidas por el COVID-19 en Colombia y el mundo. Aún hay muchas dudas sobre la forma como se propaga el virus, lo que nos pone a reflexionar hasta dónde los domiciliarios pueden ser causantes de la transmisión. Hemos realizado un seguimiento sobre cómo las aplicaciones para domicilios y sus repartidores, los restaurantes y los demás negocios autorizados para ejercer sus actividades durante la pandemia han manejado la bioseguridad. Esto es lo que encontramos durante el trabajo que se hizo todo el 2020, desde marzo, cuando inició la cuarentena total, hasta mediados de diciembre, cuando ya se habían hecho aperturas a la movilidad por cuenta de mejorar la economía del país y de las ciudades, que se han visto muy afectadas por el cierre forzado de sus actividades comerciales. Acompañamos a un trabajador domiciliario de Rappi que, con su testimonio y con las imágenes obtenidas sobre este tema de la aplicación de la bioseguridad por parte de los actores que intervienen en el proceso de los domicilios, nos mostrará cómo lo han manejado. Él nos ha pedido su protección por motivos de seguridad. Aclaramos que ha sido el mismo método de protección para todas las aplicaciones y los domiciliarios, incluyendo Rappi, Uber, domicilios.com, iFood y todas las que participan en el negocio. Al principio del confinamiento, ninguna de estas plataformas para domiciliarios implementaron acciones de bioseguridad para evitar contagios. Solo los restaurantes y negocios autorizados tomaron medidas en este sentido y los repartidores, por su propia cuenta, se encargaban de conseguir su tapabocas y su alcohol o gel, y algunos centros comerciales tomándoles la temperatura al ingresar. Cada negocio lo hacía a su manera, unos más rigurosos que otros. Por ejemplo, McDonald's implementó una fila con distanciamiento para la atención a los domiciliarios, gel para las manos y alcohol para el interior y exterior de las maletas, tapetes alcoholizados para los zapatos antes de ingresar a sus restaurantes y termómetro para controlar la temperatura de los domiciliarios. Otros, como Hamburger, exigían hasta guantes tipo quirúrgico
Si el domiciliario no contaba con estos, no le entregaban el pedido, cumpliendo rigurosamente con esta norma, aparentemente, porque algunos empleados del mismo restaurante le sugerían al que no los tenía que le pidiera el favor a otro que sí para retirar el pedido y fuera de cámaras intercambiarlo posteriormente. Otros restaurantes a duras penas colocaban alcohol y gel porque por falta de personal no pueden controlar que los domiciliarios las cumplan. ¿Usted cree que hay pandemia? Sí, el COVID-19 sí creo que existe. Al principio de la pandemia, cuando se implementó la cuarentena total, ¿cómo manejaron las aplicaciones la bioseguridad? ¿Si eran rigurosas en ese aspecto? Fue regular. Pero el verdadero problema existe es a las horas pico de los domicilios, es decir, al almuerzo y la comida. ¿Por qué? Porque los restaurantes no dan abasto para despachar la cantidad de los domicilios que reciben. A esas horas, entre las 12 del día y las 3 de la tarde, o las 6 de la tarde y las 9 de la noche, generando retrasos y las ya conocidas montoneras y aglomeraciones de domiciliarios, esperando la entrega de los pedidos hasta por 2, 3 y hasta 4 horas. Y es ahí cuando se rompe el proceso de bioseguridad, como se ve en las imágenes. Unos llegan sin tapabocas, sin los guantes, sin el distanciamiento y tampoco se hacen cumplir las normas de los restaurantes, ya que es difícil controlar esa cantidad de repartidores. En los centros comerciales y tiendas autorizadas para efectuar ventas durante la pandemia, ¿cómo manejan el tema de la bioseguridad los restaurantes y locales comerciales? En algunos centros comerciales no se podía ingresar por los pedidos, nos sacaban los pedidos ahí a la portería y en algunos pues simplemente nos pedían distanciamiento, uso de guantes y tapabocas. Eso ocurría durante el cierre total, pero cuando comenzó la reapertura, las cosas cambiaron en los centros comerciales, pues colocaron a las entradas algunos controles como la toma de temperatura, dispensador de gel y hasta lavamanos. Incluso algunos destinaron zonas para la ubicación de los domiciliarios en los parqueaderos, pero aún así el apiñamiento de repartidores continúa a las horas pico en los restaurantes. El centro comercial Parque Colina toma la temperatura a la entrada del parqueadero y le hizo una concesión a Rappi para el estacionamiento de las ciclas y descontaminar a sus domiciliarios. En el centro comercial San Rafael habilitaron una puerta solo para domiciliarios y hasta les colocaron un lavamanos exclusivo para ellos a la entrada de esa puerta. Rappi, ¿cómo les hace saber las acciones que ustedes deben seguir para su autocuidado y el de los demás domiciliarios? ¿Les hacen reuniones, videoconferencias? ¿Cómo los tienen al tanto sobre la protección que deben seguir cada uno de ustedes? Rappi nos informaba por medio de mensajes de la aplicación que el distanciamiento y que uso de tapabocas y guantes era lo único. Este mensaje con algunas sugerencias de cómo debe usar el tapabocas es el único que reciben los repartidores en su aplicación de trabajo al activarse para comenzar su labor. Y en el transcurso del día reciben este otro, recordándoles que no pueden reunirse en los parques o andenes durante sus horas de reparto, bajo amenaza de bloquearlos. Pero podemos observar que durante las horas valle no tienen otra opción más que reunirse para conversar, para participar de algún juego o actividad grupal o simplemente para hacer un sueño mientras les van entrando más pedidos. Si se contaminan, Rappi los ayuda con la hospitalización o medicamentos o citas al médico.
No, absolutamente nada. ¿Rappi los auxilia económicamente si alguno de ustedes resulta contagiado? No, absolutamente nada. ¿Conoce a algún domiciliario que se haya contaminado? No, no. Así es, durante todo el tiempo de preparación de este material, no conocimos ningún repartidor que haya sido contagiado por el virus y la única aplicación que los afilia a salud es domicilios.com. ¿Cree que los centros comerciales y negocios autorizados están manejando bien la bioseguridad para evitar contagios? En términos generales, los centros comerciales sí manejan bien, hacen lo mejor posible. Pero no todos, en algunos negocios simplemente piden distanciamiento o algo, pero no les interesa en qué estado vaya el rapitendero, simplemente se limitan a entregar los pedidos y ya. Aquí tenemos otros ejemplos de cómo los restaurantes están haciendo el manejo de la bioseguridad. Este es el caso de Nico Lucas, que como solo tiene un empleado en este local, pues le queda mucho más difícil tener un control estricto con los domiciliarios, como con los clientes. En el centro comercial La Colina 138 solamente colocaron estas estaciones de gel para que todo el mundo se la aplique al ingresar, pero nada más. Bueno, sí, es un centro comercial con bajo flujo de clientes, pero eso no da motivo para bajar la guardia. Estas plataformas les proporcionan algún tipo de accesorio o implementos de protección como tapabocas, alcohol y demás para protegerse del virus. Rappi por medio de unos brigadistas en algunos lugares, sí, mandaban tapabocas y unos tarritos pequeños con gel antibacterial, pero de pronto no al 100% de los rapitenderos les llegaba esto, simplemente solo en algunos lugares y como para las fotos y ya. Retomando este punto, al principio Rappi aparentemente le enviaba a los domiciliarios tapabocas, guantes y gel, con un señor en motocicleta, a los puntos donde estuvieran reunidos. Pero la verdad es que durante los meses de encierro total, solamente lo vimos en una sola ocasión. ¿Cree que las plataformas de domicilios deben mejorar los procedimientos para ayudarlos a protegerse del COVID? Sí, Rappi puede mejorar eso regulando la cantidad de rapitenderos que puede tener. Así nos puede afiliar a Seguridad Social y también por medio de brigadistas o lugares donde los rapitenderos puedan ir a lavarse las manos, uso de guantes, tapabocas en buenas condiciones y manejando distanciamiento adecuado. Al finalizar este seguimiento sobre cómo las plataformas y negocios protegen a los despachadores durante la pandemia, podemos decir que no se conoció el caso confirmado de ningún repartidor infectado por COVID-19, ni de ninguno de los clientes o empleados que intervienen en el proceso. Lo que sí es cierto es que son muchos los temas que hay que controlar sobre la bioseguridad al momento de hacer las entregas para mejorar este aspecto. Especialmente a las horas pico de los pedidos, es decir, al almuerzo y a la cena, ya que es tanta la demanda a esas horas que las aglomeraciones de repartidores son preocupantes. Algunos de ellos no cumplen con las normas de cuidado en su totalidad, especialmente cuando se forman las congestiones en los restaurantes porque no dan abasto para despachar tanto domicilio, ni cuando son las horas valle, de menos solicitud de domicilios, ya que las aglomeraciones de domiciliarios se dan en las zonas verdes o los andenes mientras esperan que les envíen más trabajo.